Yonix, sal de Centro Habana. Oye, tienes el municipio quemado. ¿Cómo se reprende el muchachito? Pues complaciendo peticiones nos movemos y retomamos los recorridos por nada más y nada menos que el municipio de Boyeros. Comenzamos este video mostrándoles un poco de las instalaciones de lo que se conoce como el Hospital Psiquiátrico de La Habana, más conocido por todos los cubanos como Mazor. Y ahora mismo estamos transitando por la avenida Rancho Boyeros para mostrarles cómo es la vida por esta zona de la ciudad, así que acompáñenme en todo este recorrido. Para comenzar les cuento que acabo de bajarme del taxi desde el Parque de la Fraternidad. Tuve que tomar uno que me costó 300 pesos cubanos hasta esta parte de Boyeros, bien cerca de instituciones o lugares bien conocidos como ustedes, como es el caso del Aeropuerto Internacional José Martí, que vamos a hacer una pequeña visita de sus instalaciones más adelante en este video. Mientras vamos avanzando y mostrándoles los alrededores de esta parte del municipio, me gustaría mencionarles que me moría de ganas de grabarles más de Boyeros, y creo que hace cuestión de un mes visitamos el último barrio cuando visitamos Capdevila, la barriada de Capdevila, y otros más que tienen que buscar en el canal porque visitamos Alta Habana, Aldabó, grabamos un poco la avenida de Cien y Boyeros, en fin, muchos recorridos relacionados con este municipio que si quieren conocerlos y disfrutar de los mismos pueden verlos más tarde acá en el canal. Si revisan pueden encontrarlos. Vamos ahora a observar cómo se desenvuelve la vida del cubano para esta zona bien cerca del Aeropuerto Internacional José Martí. Aquí tenemos un punto de combustible, a continuación una pequeña tienda panamericana que hay gente haciendo cola ahí, que habrán sacado, sabrá Dios. Porque yo voy detrás de usted. Cabe resaltar que para esta zona de la ciudad juega un papel muy fundamental lo que son los visitarse, pero no los típicos que uno ve en su recorrido por Centro Habana, no. Unos un tanto más rústicos, que a lo mejor en todo este video vamos a documentar unos cuantos. Esta parte, como pueden ver, el tema de los negocios. Mira, a estos visitarsis me refería. Yo imagino que con ellos te puedas mover por casi todo el municipio de Boyeros, me atrevo a decir. Y aquí también miren cómo hay estos estanquillos con venta de productos y demás. No voy a hacer que me vea tirando una foto tuya ahí, ¿esto dónde salió? Y así nos adentramos para esta zona de Boyeros. Bueno, miren, escuchen, ya desde aquí se siente el sonido de los aviones despegando o aterrizando en Dependencia. A modo de dato,
que a lo mejor a nadie le puede interesar, pero bueno, me gustaría darlo plasmado en este video. Sinceramente les digo, no sé cuándo fue la última vez que visité un lugar en La Habana como lo es el Aeropuerto Internacional José Martí. Qué sé yo, estoy hablando de año 2020, antes de la pandemia, cuando fui y solo para recoger a alguien que venía a Cuba de viaje. Y bueno, aquí estoy medio perdido y me adentré pensando que en la próxima esquina podría salir a la calzada, pero no. Así que vamos a ver por dónde podemos coger. Vean las casas de los cubanos en las entrecalles, que siempre nos quedamos en la parte céntrica, en la parte de la calzada. Saliendo nuevamente a la calzada, se preguntarán por qué comencé el video así. Bueno, número uno, porque siempre estoy leyendo y escuchando las peticiones de todos mis seguidores en cuanto a la creación de contenido. Y muchos me estaban diciendo, salte de Centro Habana, estás metido ahí en el mismo lugar, no sale del mismo circuito. Y ustedes saben que uno, malo que bueno, regular, le gusta variar el contenido para traer de cierta forma, entre comillas, algo agradable para el espectador. De hecho, aprovecho para, relacionado precisamente con este tema, darles una pequeña pista de que estamos cocinando algo hasta cierto punto diferente, si de creación de contenido estamos hablando, y no les puedo adelantar más nada, así que yo los invito a que si estás viendo este contenido por primera vez o estás visitando este canal por primera vez, que te suscribas porque próximamente se viene algo bastante interesante en el canal. Y así de regreso en la calzada, algo bastante peculiar que caracteriza el municipio de Boyero es esta división que ven que ponen en el medio de la avenida. Solo existen varias aberturas de la misma, en específico en las cuales tú puedes cruzar de un lugar a otro. Pues quería mostrarles esto, que sí, es un negocio privado de una vida, pero antes creo que era un bar. De hecho, aquí ven la figura que hace alusión a la marca Johnny Walker. Y ahora, por lo que veo, dejó de ser un bar para convertirse en un negocio privado. Si estoy errado, la gente de esta zona que ve este video, que comenta ahí abajo. Aquí vamos a hacer un pequeño zoom para mostrarles la iglesia de la Biblia abierta, la iglesia local de la zona. Y oigan, yo me imagino, para la Terminal 2, que es la que vamos a visitar hoy, en esta zona existan muchas personas que se dediquen a rentar sus casas, no solo para los turistas, sino para aquella persona que, por ejemplo, quiere estar cerca del aeropuerto y estar a tiempo a la hora de su check-in y no tener que estar tan lejos, porque saben que al aeropuerto acuden personas de todas partes de la ciudad y créanme que está bien aislado y lo ubicamos con otro sitio, como es el caso de Centro Habana, por ponerles un ejemplo. Son varios kilómetros de distancia y a lo mejor por un retraso, porque sí, en Cuba en los tiempos que corren reina la informalidad. Siempre existe un percance, entonces uno trata de asegurar todos sus planes. Como pueden ver, para esta parte de la avenida el tráfico no para, no se detiene. Como tenía pendiente esta parte de Boyero, porque como les dije anteriormente, ya visitamos Alta Habana, Aldabo, Santiago de las Vegas, que está a continuación del aeropuerto, decidí dividir este contenido en 3 tiempos. El primer tiempo, la vida antes del aeropuerto, que es todo lo que les mostré hasta este segundo, dentro del aeropuerto, y la vida después del aeropuerto, que es otra barriada que está a continuación de este sitio. Y aquí estamos ingresando a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí. Déjenme decirles que son unos cuantos metros desde aquí, desde la calzada hasta el aeropuerto, a diferencia de otras terminales que, por ejemplo,
La 3 no está tan distante y la 1 yo creo que es la zona donde más uno tiene que caminar. Lo que claro, hablo como cubano a pie porque muchas personas vienen a estos sitios en taxis, en autos rentados, y de eso me quiero detener un poco a comentar con ustedes respecto al tema, porque no les puedo explicar cómo están los precios de los autos o de los taxis para el aeropuerto. Bueno, la persona que es inteligente y quiere ahorrarse un dinerillo va hacia el Parque de la Fraternidad, va a la piquera de los carros que pasan por todo Boyero y pagan 300 pesos como yo y ya están aquí en la terminal. Pero bueno, hay gente que tiene vuelo en horarios vespertinos, en horarios bien tempranos de la mañana, incluso hasta en la madrugada, y quiere ir lo más cómodo posible. Yo le voy a estar poniendo aquí lo que puede estar costando en la actualidad moverse en un taxi hasta el aeropuerto. Obvio, eso también depende desde dónde tú pides el taxi o desde dónde te recogen y te traen hasta aquí, hasta el aeropuerto. Fíjense si hace rato yo no visitaba esta zona de la ciudad. En esta primera parte de la entrada del aeropuerto, jamás, hace unos cuantos años atrás, estaban estos visitaxis. Seguro tú pagas y te llevan hasta aquí, hasta la entrada, pero bueno, ustedes saben que yo prefiero caminar. Bueno, una vez ya dentro de las instalaciones, voy a dejar que corra el sonido ambiente y vamos a ver con qué nos encontramos. Primero tenemos la parte del estacionamiento de los carros y de los autos. Cosas nuevas para mí, como esta cafetería de Biggie o una extensión de Biggie. Los otros días tuvimos la oportunidad de visitar el lugar en físico como tal, pero bueno, no sabía que había aquí una extensión de Biggie, por llamarlo de alguna manera. Miren estas mesitas aquí, algo completamente nuevo que hace unos años atrás no existía. Aproveché porque Biggie, déjenme decirles, es un restaurante que me gusta mucho la comida que ofertan, los dulces sobre todo, y me senté aquí para tomarme una limonada frescura, que es básicamente una limonada pero con hierbabuena, por eso tiene ese color así verdecito. Entonces aquí miren las vistas que tengo del aeropuerto, que de hecho estoy asombrado como estoy viendo ahora mismo aquí sentado muchos negocios y muchas instalaciones que antes no existían, pero bueno, ahora vamos a pasar más de cerca para mostrárselo. Y créanme que es algo, digamos, beneficiante para la persona que tiene que estar aquí esperando 3-4 horas porque el familiar o la pareja se vaya, o más bien que salga por el aeropuerto cuando viene de viaje hacia Cuba. Entonces aquí de cierta forma es como que una buena opción para picar algo y hacer tiempo hasta que llegue el momento. Personas que acostumbran a viajar, que van y vienen, dicen, este tipo, ¿cuántos años llevaba perdido el aeropuerto? Por ejemplo este, que es tipo como un bar, una onda cafetería. Miren este también, que es algo más de comida rápida, de entrante, entrado. Y ahora vamos para la parte de las salidas. De los dos lugares, salida y entrada, este evidentemente siempre es el más vacío. Pues la gente entra, se despide de sus familiares y ya está. La parte de la salud. Gracias.
si les muestro lo que yo recuerdo que antiguamente era la parte de las cafeterías, donde uno podía comer algo en lo que esperaba. Aquí está la parte de la renta de los autos. Muchos seguidores me han preguntado respecto al tema de rentar autos. Bueno, cuando usted sale del aeropuerto, aquí están muchas de las agencias donde puede rentar su auto. Incluso hay gente que viene con una reservación previa. Y es aquí donde deposita los documentos para tomar su auto. Y esto viene siendo como el final de las instalaciones. Apuntes del aeropuerto una vez fuera de él que puedo decirles, al visitarlo en horarios bien tempranos de la mañana, no estaba tan caótica como en otros horarios. Ya cuando pasa las 12 del día, que viene el horario de la tarde, ya se pueden imaginar la cantidad de personas que hay esperando a sus familiares y a sus seres queridos. Sí, una vez más me quedo sorprendido con los negocios que hace unos años atrás no habían. Les mencioné esa pequeña extensión del bar, restaurante y dulcería Vicky a modo de food truck. Incluso vi una pequeña extensión del restaurante Mercy, que las personas que han visitado el paseo marítimo del Serie 70, que también documentamos recientemente en el canal, se encuentra ubicado para esa zona. Y evidentemente es la única tienda con la que cuenta el aeropuerto a la hora de comprar productos, ya sea de aseo, comida y demás, que no tienen nada que ver con todos estos negocios que documentamos. Ya se encuentra casi al final de la terminal. Cuando fui a preguntar para comprar algo X, me dijeron que la única forma de pago era con tarjetas extranjeras, la tarjeta clásica y dólares en efectivo. Y me detengo rápido con el tema de la tarjeta clásica, que muchos de ustedes a privado, por mensajes, por Instagram, por TikTok, me han hecho sus preguntas, sus dudas respecto a la tarjeta. Ustedes saben que yo trato de investigar para traerles información verídica. Por ejemplo, me han preguntado mucho dónde la gente las recarga. Bueno, puedes recargarlas en las cadecas, puedes recargarlas en las tiendas en dólares, que hay un pequeño departamento donde se saca la tarjeta clásica y puedes recargarla también. Muchos hoteles, como es el caso del Hotel Nacional, cada vez que recarga se le descuenta $1. Y hasta este momento en que estoy grabando este video, solo puedes recargarlo depositando dinero en efectivo, que sea la moneda extranjera del dólar. Y también me han preguntado recargar la cuenta desde el extranjero. Hasta donde tengo entendido, la única vía que existe para recargarla desde el extranjero es la página o la aplicación de TocoPay. Incluso algo que pienso que ya es necesario que lo implementen para las personas que de una forma u otra ya disponen de esa tarjeta, es consultar saldo. Si no vas a uno de estos sitios donde tú depositas el dinero y preguntas el balance para consultar tu saldo, créanme que es algo engorroso, y más el cubano, que tiene que sacar sus cuentas con la calculadora para que le alcance lo que tiene que comprar en la tienda. Ahora sí, tercer tiempo de este recorrido, que es documentarles cómo es la vida después del Aeropuerto Internacional José Martí. Vamos a adentrarnos en esta barriada. Miren aquí como cerquitica del aeropuerto hay agencias de rentas de autos. Miren todos los autos aquí estacionados. Comenten por ahí el modelo de los autos que vean en este video, el año. Eso yo sí se los dejo a ustedes, que saben un montón de ese tema.
Entramos para mostrarles esta belleza de iglesia, la iglesia de San Luzgarda. Y como siempre, yo siempre me encuentro las iglesias cerradas. Pero aprecian la arquitectura. Incluso ahora vamos a estar recorriendo por la calle Cuba, la calle del mismo nombre de nuestro país. Desde lejos miren la iglesia que les acabo de mostrar. Denle ahí una calificación de 10. ¿Qué les parece? Como mencionamos en el video de Aldabó y Alta Habana, no podemos dejar de mencionar el tema de la arquitectura, muchas de las viviendas y su construcción para esta parte de la ciudad. Aquí estamos en presencia del Parque Boyeros. Un parque bastante peculiar, en mi opinión. Súper diferente a los que hemos documentado a lo largo de la ciudad. Vamos a explorarlo un poco. Las personas conocedoras de esta zona, si saben si este lugar cumplió otra función, porque miren, esto seguro era una especie de fuente, que comenten ahí abajo datos históricos que conozcan acerca del lugar. Desde aquí estoy visualizando una casa bastante colonial, pero bastante colonial. Comenten ahí abajo si tienen conocimiento que fue en el ayer. Vamos ahora a subir por esta escalera y así ya salimos a la calzada nuevamente. Y de esta manera ponemos punto final a la visita de otra de las zonas, otro de los rinconcitos que teníamos pendiente por visitar acá en el municipio de Boyeros. Lo que digo lo cumplo, me demoro porque me tomo mi tiempo para hacer las cosas, pero siempre trato de compartirles el contenido que a ustedes les apetezca, porque al final yo hago esto con mucho amor para ustedes, los que me ven semana tras semana. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. No olviden dejarme un me gusta, compartirlo con un amigo y suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.